compañero del camino. Tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Saludos a nuestros amigos, hermanos de la iglesia y familiares. Aquí estamos nuevamente para reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te suplicamos que de una manera especial tú nos ministres a través de tu palabra y que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierto al pensamiento bíblico para poder recibir la unción, crecer espiritualmente y poder seguir adelante ganando nuevas victorias. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga de una manera especial a todos y siempre orando encarecidamente para que el Espíritu Santo traiga nuevas experiencias a su vida y puedan estar viviendo momentos muy especiales. Ustedes saben que hoy vamos a celebrar la Santa Cena y la meditación de hoy es esta: los efectos de la Santa Cena. Los efectos de la Santa Cena. Nosotros vimos aquí la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor o Santa Comunión puede ser definida como un rito distintivo de la adoración cristiana, instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria. Consiste en la participación religiosa del pan y del vino, los que habiendo sido presentados al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo, se convierten en medio de gracia por el cual nos inspira a aumentar la fe y la fidelidad hacia Él. Amén, amén, amén. Todo país tiene su fiesta patriótica en la que conmemora su independencia. Toda vez que un grupo de creyentes se congrega a celebrar la cena del Señor, recuerdan en forma especial la muerte expiatoria de Cristo, que nos libró del pecado. ¿Por qué recordar su muerte por sobre todo otro acontecimiento en su vida? Porque era el acontecimiento cumbre de su ministerio, y porque somos salvos no meramente por su vida y enseñanzas, aunque es innegable que son divinas, sino por su sacrificio expiatorio. Los elementos, especialmente el vino, nos recuerdan que por la fe podemos participar de la naturaleza de Cristo, es decir, podemos disfrutar de comunión con Él. Al participar del pan y del vino de la comunión, se nos recuerda y asegura que por la fe podemos recibir verdaderamente su Espíritu
y reflejar su carácter. Haced esto en memoria de mí. Al decir esto, nuestro Señor señaló una ordenanza, mandó su observancia en sus iglesias, señaló su elevado propósito y se identificó él mismo con la ceremonia en su administración. Por eso, con énfasis, proclamamos que su presencia es personal y perpetua y poderosa en esta tremenda, grande y especial actividad. Ahora miraremos los efectos de la Santa Cena. Número 1, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Número 1, acto de entrega. El Señor se dispuso, Él se despojó de su trono de gloria. En Isaías 53 encontramos las palabras traspasado, molido, castigo y heridas. Todas cuadran con los sufrimientos que Jesús soportó en la cruz. Además, sus heridas traen sanidad a los que creen en Él. Jesús ha tomado nuestros pecados sobre Él. No protestó en sus juicios, sino que se cayó en su defensa y fue inmolado similar a la manera de un cordero llevado a la muerte. Cuando las expresiones cordero y oveja aparecen en el versículo 7 del libro de Isaías, capítulo 53, se refiere a un ser humano que cumple la función de un animal que es sacrificado. Juan el Bautista dijo a sus discípulos cuando Jesús se acercó a él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículos 29 y 36. Pedro describe a Jesús como un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1, 19. La palabra lo refleja como el cordero pascual, que se refiere a Jesucristo como una víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. En la Escritura nos habla también de un cordero inmolado. La palabra inmolado tan solo aparece 4 veces en la Biblia y la encontramos en el libro de Apocalipsis, 3 veces, el capítulo 5, donde tenemos la revelación plena del cordero inmolado. La palabra inmolado en griego es apazo, que implica el sacrificio de una víctima, matar con violencia, destrozar, sacrificar. No hay mejor palabra para describir lo que Cristo sufrió para redimirnos de la muerte y el pecado. En el Nuevo Testamento encontramos que el Cordero fue Jesucristo. En la epístola del apóstol a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, tenemos un poderoso mensaje. Encontramos que a partir del versículo 5, llegamos a la gran declaración teológica de las Sagradas Escrituras. Algunos la consideran la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento, relativa a la persona de Cristo, y es conocida como la kenosis, que se refiere al hecho de vaciarse. Observaremos algunos pasos que Él recorrió en ese descenso, en su humillación. Dejó la gloria del cielo. Cristo se vació a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, así como Cristo lo dio todo, sacrificándose por nosotros, tú y yo debemos estar dispuestos en estos días finales a entregar nuestras vidas totalmente a Él. Revisemos qué áreas en nosotros no están bajo el control del Señor. Lean en sus casas, en la epístola a los Romanos, capítulo 12, el versículo 1 y 2, y es una buena recomendación de Pablo. Amén, amén, amén. Número 2, dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Número 2, un acto de agradecimiento. El grande amor de Jesucristo lo impulsó a dar gracias con gratitud, con alabanza en su corazón. Al tomar aquel pan y aquel vino, estaba consciente de lo que esto significaba. Sabía que su cuerpo iba a ser escarnecido, vituperado, escupido, lacerado, clavado. Solo el Señor podía dar gracias por los sufrimientos que le esperaban. ¿Quién de nosotros daría gracias por una futura tortura o muerte? Solo del corazón más amoroso que ha existido, más tierno, más dulce. Este pan significaba sus sufrimientos en su cuerpo, esa corona, esos clavos, esa lanza en su costado, burlas, desprecios, etcétera, etcétera. Este vino, símbolo de su sangre, esa sangre del nuevo pacto de gracia sobre la humanidad perdida. Esa sangre redimiría a todos los seres humanos que habitan el planeta y están perdidos. Su sangre limpiaría la impureza de cada corazón. La sangre del nuevo pacto. La gratitud sale del alma. ¿Cuántos somos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros? Tenemos un espíritu de agradecimiento por lo que Él ha hecho. No nos parezcamos a los 9 leprosos ingratos, sanos, que no dieron gracias. Cuando Cristo estuvo al frente de la tumba de Lázaro, Él expresó: gracias por haberme oído. Sed agradecidos, hermanos. La Santa Cena es el acto más grande de adoración a Dios. Cuando la tomamos, tenemos la oportunidad de tener un nuevo encuentro con el Señor Jesús. No es un simple acto simbólico, no es un evento más en la programación de la iglesia. Esta ordenanza es un momento sublime en donde recordamos su sacrificio, su muerte y su venida. Este mandamiento es un momento de coinonía y amor fraternal entre los hermanos. Es un momento de reflexión, arrepentimiento, adoración a Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y debe ser un momento donde nuestro corazón se llene de agradecimiento a Él por su amor y su entrega. Es el momento donde recordamos que Él nos prometió que un día estaríamos con Él compartiendo en su reino. Gloria a Dios, aleluya, amén. Hermanos,
hermanas, lean el Salmo 103 y demos nuestro agradecimiento al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Número 3, dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Número 3, un acto de recordatorio. Es una proclamación, es uno de los más poderosos anuncios que podemos hacer en la vida. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Los evangelistas varían algo a referir las palabras en esta gran ocasión, pero concuerdan en el énfasis, tanto en cuanto al progreso como en cuanto al triunfo final de su reino. Este es el significado más sencillo y más manifiesto de la palabra del Salvador. Hasta aquel día en el reino de mi Padre, hasta que sea cumplido en el reino de mi Dios, hasta que el reino de Dios venga. Todo esto dijo sabiendo que la mañana siguiente le verían morir en la cruz. Al mismo tiempo, declaraba que para él y los suyos había otra vida más allá de la muerte. La cena del Señor vuelve su rostro hacia el futuro y nos da su palabra de promesa de una vida mejor. Amén, amén, amén. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, los versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo regresará Jesús? Dice la Biblia en el Evangelio, según San Lucas capítulo 21, el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuántos le verán cuando Él regrese? Dice la Escritura en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sabe alguien el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo? Está escrito en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, el versículo 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Sabiendo que la pereza es algo muy humano, ¿qué nos dice Cristo que hagamos? Está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Será la venida de Jesucristo un tiempo de recompensa? Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el versículo 27, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 12. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme
a sus obras. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué regresará Jesús? Dice la palabra en la epístola a los Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, hermanas, nos regocijamos en la luz que tenemos ahora cuando celebramos esta comunión. En estos momentos tenemos reinando en nuestros corazones como grandes esperanzas la venida del reino de Dios y el día cuando el Señor y nosotros nos sentaremos juntos. Debemos recordar siempre que aunque atravesemos tiempos difíciles, los hijos de Dios tenemos la perspectiva de un futuro glorioso y en cada celebración de la cena debemos estar muy alegres porque esperamos su venida. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice el versículo 28 y el versículo 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Número 4. Un acto de autoexaminación. El apóstol animaba a los hermanos para que ellos se examinaran. Así nosotros también debemos de examinarnos a nosotros mismos. Debemos de vernos nosotros mismos por dentro para ver si estamos bien. Los corintios tenían muchos problemas y posiblemente no estaban viendo sus problemas porque estaban envanecidos. Como dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, el versículo 2. El envanecimiento nos hace que no miremos nuestros propios pecados. Muchas veces no examinamos nuestros problemas. Lamentablemente es más fácil ver la falla de los demás que la de uno mismo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para poder ayudar a otros que andan mal, porque si no, eso sería hipocresía. Querer corregir a otros cuando nosotros mismos estamos fallando. Es muy fácil examinar a los demás y juzgarle y condenarle, pero no nos gusta que nos examinen a nosotros mismos y mucho mínimo nosotros mismos nos examinamos. Miremos el caso de David en el segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 12, los versículos del 1 al 13. Tenemos esta historia, ustedes la leen en su casa. Fue fácil para David dar sentencia de muerte porque no se trataba de él. Pero cuando Natán dijo que esa persona era él, ya no pronunció la misma sentencia para él. ¿Por qué? Porque ya era él. Es fácil condenar y juzgar a otras personas y sentenciar a juicio,
Pero cuando se trata de nosotros, queremos que se nos trate de otra manera. Pero debemos usar la misma regla que usamos para los demás. Según el Evangelio de San Mateo capítulo 7, el versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lamentablemente, juzgamos a los demás con mucha fuerza, pero cuando se trata de nosotros, queremos que se nos juzgue muy suavemente. Examinémonos a nosotros primeramente. Como el salmista decía, ¿quién puede discernir sus propios errores? Como dice el Salmo 19, el versículo 12, el inciso A. Muchas veces nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros propios pecados. Dice el Salmo 19, el versículo 13, el inciso A. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El pecado de la soberbia es un pecado que muchas veces no lo podemos ver en nosotros mismos. Muchas veces pensamos que somos humildes y pretendemos de ser humildes, pero lamentablemente las otras personas no lo ven en nosotros, sino que nos ven con mucha soberbia y altaneros, porque muchas veces no miramos nuestros propios pecados, pero sí es fácil ver y condenar a los demás. Tengamos cuidado. Primero examinémonos a nosotros mismos para poder corregir a los demás. Tenemos la necesidad, por cierto, de un examen de sí mismo al cumplir con esta ceremonia de la Cena del Señor. Examínese cada uno a sí mismo. Es un mandamiento tan necesario ahora como cuando Pablo escribió primero a los miembros de la iglesia de Corinto. Un serio examen de sí mismo, honrado y bien hecho, es a propósito necesario y provechoso. El examen de sí para la Cena del Señor debe siempre someterse a la prueba de la palabra de Dios como norma suprema. Con la palabra de Dios como guía y con un propósito de honrada investigación, uno no puede errar mucho en el arreglo de estas grandes cuestiones. Hermanos, hermanas, yo creo que cuando estemos en el tiempo de esta bendición especial, debemos orar siempre de esta manera. Señor, ayúdame a examinarme honestamente. Te doy gracias porque al hacerlo puedo confiar que tu Espíritu me enseñará lo que a ti te desagrada. Y yo corregiré mis faltas para recibir tu perdón y estar preparado para la cena. Amén, amén, amén. La cena del Señor es un recordatorio de lo que Jesús hizo en el pasado, un símbolo de nuestro presente compañerismo con Él y una promesa de lo que hará en el futuro. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Oremos. Padre nuestro
que estás en los cielos, te damos gracias, infinitas gracias, 1000 veces gracias por haber dejado en medio de tu pueblo la institución de este tiempo sagrado, de este momento tan poderoso, de esta ocasión tan sublime, donde a través del tiempo, los años y los siglos, tu iglesia ha recibido fuerzas, tu iglesia ha sido ministrada con una poderosa bendición. Los enfermos han sido sanados y hemos experimentado una grande renovación. En esta hora pongo delante de ti este momento tan especial que cada vez que la iglesia de Sión lo celebre, ayúdanos a celebrarlo, Dios mío, con el mejor comportamiento, con la mejor actitud, con la mejor preparación. Gracias, porque tu palabra nos enseña cómo debemos tener este tiempo. Y queremos siempre recibir tu visitación. Nos encomendamos bajo tu gracia y te pedimos que en cada momento que celebremos esta actividad, tu presencia, tu poder y tu gloria nos ministre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.